Iniciamos este manga con nuestro protagonista siendo expulsado de su familia por manchar su nombre, la cual es una familia noble de alto rango, pero no solo eso, también fue echado de patitas para la calle de los dormitorios de la academia, pues aparentemente, según palabras de algunos estudiantes, había cometido varias fechorías, además de su arrogancia, por lo que terminaron expulsándolo, pero realmente no era quien decían que era, pues realmente se encontraba jugando a su juego favorito, pero repentinamente reencarnó como el villano de tercera que echan al principio del juego, pero lo peor de todo eran sus estadísticas, ya que son muy bajas, incluso para un noble. Además, según recuerda, en los créditos finales del juego, aparece como Vagabando, pero no quiere ese futuro, y se plantea cambiarlo a toda costa. Planeó dirigirse a la academia, pero por alejarse de las críticas acabó en medio de la nada. Planea ir a la academia pues a pesar de que lo expulsaron de su familia, no lo han hecho de la academia. Esta es la Academia Sylvania, la academia más prestigiosa, la cual si te gradúas de ella, te garantiza un buen futuro, por lo que usará esa oportunidad para cambiar su destino. Pero había otro problema, la matrícula de la escuela es extremadamente costosa, pero para su suerte el primer semestre ya estaba pago, y piensa en obtener una beca para el próximo semestre, pero al ver sus estadísticas se da cuenta que eso es imposible, pero decide dejar eso de lado por ahora, ya que ahora debería preocuparse por ropa, comida y refugio, por lo que hurgando en sus cosas nota que al menos de la ropa no tiene que preocuparse, pero tan solo faltan 10 días para que inicien las clases en la academia, a lo que decide volverse apto para asistir, por lo que usando magia de viento corta algunos troncos, pero se da cuenta que con solo cortar 15 troncos ya se queda sin aliento, pero lo bueno es que al menos sabe que puede usar magia. Ahora llega otro problema, al quedar tan cansado le dio mucha hambre, pero recuerda las palabras de su abuelo, que decía que si no había nada para comer, lo mejor son las cortezas de los árboles, por lo que el prota comenzó a hervir un trozo de corteza. Una vez lista, se la lleva a la boca, pero aparentemente no era tan buena como parecía. 3 días después, no ha podido comer nada, pero ahora se encontraba haciendo un refugio para al menos aguantar hasta que las clases inicien, por lo que comenzó a armar la base de la construcción, pero era más difícil de lo que parecía, pero una vez lo logró, usó la ropa que le quedaba para no tener que dormir en el piso, y luego de todo un día, logró completar su refugio, y en ese momento el sistema le avisa que su nivel de construcción ha aumentado. El prota nota que la skin de personaje funciona mejor con las manos que con la magia, por lo que opta por explotar esa habilidad, por lo que crea una lanza y pesca 2 pescados, a los que usando magia de fuego se hace su primera comida real en 3 días. Pero cuando estaba a punto de comer su pescado, una chica aparece y lo reconoce. El prota había estado tan ocupado con la comida y el refugio que se olvidó de lo más importante, los personajes principales. Esta chica es quien en el juego lo echó de la academia, ni más ni menos que la princesa Fiena. Aquí por fin nos cuenta por qué fue expulsado de los dormitorios, y resulta que el personaje en el que reencarnó el prota se le insinuó a la amiga de la infancia del personaje principal del juego, lo que terminó en que salió golpeado, pero como venganza, modificó el examen de ingreso del personaje principal, pero fue atrapado con las manos en la masa por la princesa, la cual tiene la habilidad de poder detectar las mentiras y conspiraciones, pero a pesar de que intentó defenderse con mentiras y excusas, terminó siendo expulsado de los dormitorios. La princesa no comprende cómo es que no lo han expulsado de la academia, a los que el prota le dice que como él aún no era un estudiante, no pudieron echarlo, a lo que la princesa muy furiosa le dice que ella se encargará de que lo expulsen de la academia. El prota sabe que ella tiene el poder para hacerlo, por lo que mientras se acerca de manera tétrica, le pregunta por qué se encuentra sola en el bosque a poco tiempo del atardecer, ya que normalmente estaría rodeada de escoltas. Se coloca a la defensiva, a lo que el prota se arrodilla y le da las gracias, a lo que no entiende, pero al usar su habilidad de detectar las mentiras, se percata que el prota decía la verdad. Pues realmente el prota le agradece porque su familia es muy famosa e influyente, pero usa ese nombre para explotar a los ciudadanos y hacer experimentos con ellos, todo para investigar la vida eterna, por lo que todos los integrantes de la familia serán encarcelados y ejecutados, por lo que le agradece que gracias a ella ya no pertenece a esa familia, ya que él no quiere morir,
pero claramente este no reveló nada de eso. Este se pregunta por qué razón la princesa se encuentra en ese lugar, pero recordando la línea temporal del juego, en este momento debería faltar una semana antes de que inicien las clases, por lo que especula que la princesa debe estar completando la prueba del profesor Glast, la cual consiste en encontrar cuentas mágicas escondidas en el bosque. Este sabe que la princesa se encuentra intentando entrar a la clase con esta prueba, pero le dice que sin su ayuda no podrá hacerlo, por lo que, conociendo perfectamente el juego, el cual completó varias veces, le cuenta que al sureste del bosque, bajo un gran árbol llamado el árbol guardián de Merilda, se encuentra lo que ella busca, por lo que al ir a esa ubicación, encontró una cuenta mágica muy brillante. Esta no comprende el cambio tan repentino que tuvo el prota, ya que hace 3 días no era más que un arrogante mentiroso, a diferencia de ahora, pero decide no darle tanta importancia. La prueba de clase termina, y los estudiantes llevaron objetos redondos, incluso uno trajo un huevo, a lo que el profesor les dice que todos ellos comenzarán desde la clase F, y menciona que solo 3 encontraron aquellas cuentas mágicas brillante y entraron a la clase A, este chico llamado Six, es chica llamada Loretel, y por último, la que encontró una cuenta mágica más poderosa, Lucy Maeril, la mejor de la clase. El prota cuenta que la razón por la que la princesa fue llamada la diosa del amor, fue porque ésta en la historia original del juego no encontró la esfera, lo que la llevó a terminar en la clase F, lo cual es lo que la hizo cambiar y los sucesos la llevaron a ser llamada la diosa del amor, por lo que el prota estaba preocupado, ya que si la princesa ahora termina en la clase A, la historia cambiará, y su conocimiento del juego no le servirá de nada, pero este no tuvo más opción que decirle la ubicación de la esfera, ya que si mentía, la princesa lo sabría, pero para su suerte, la princesa a pesar de haber encontrado la esfera, jamás la tomó, pues ésta había ocultado su identidad para probarse a sí misma y no tener trato especial por ser la princesa, por lo que tomar la esfera se le hizo trampa, y prefirió no tomarla, lo que hizo que quedara en la clase F. Pero ahora la princesa se siente muy frustrada, ya que ella quería demostrarle al prota que incluso sin su ayuda podría entrar a la clase A, pero al ver que el prota no mentía al decir que sin su ayuda no lo lograría, esta menciona que tendrá los ojos puestos en él. El día de la ceremonia de ingreso llegó, y el prota tuvo que correr hasta la academia. Estos fueron invitados a un gran banquete como ceremonia de ingreso. Los murmullos sobre el prota no faltaron, pero nada de lo que decían le importaba al prota, pues él ahora se encontraba disfrutando de un buen plato de comida en días. Pero incluso luego del primer día de clases casi lo expulsas, pues de alguna manera acabó en la oficina del director, pero al ver que éste se notaba con una sonrisa, especula que la princesa no habló mal de él, pero de igual manera debe tener cuidado de no cambiar la historia original. Por otro lado, nos remontamos un poco al pasado, mientras el prota perfeccionaba sus habilidades con el arco, repentinamente se topó con esta chica, Jánica, hechicera de espíritus. Esta se acerca muy rápido al prota y menciona que Metilde le habló mucho de él. El prota no entiende quién es Metilde, a lo que ésta le dice que Metilde es un espíritu de alto rango que habita en el bosque. El prota aparentemente se inquieta y le dice que ha cazado muchos conejos y talado muchos árboles, a lo que la chica le responde que a Metilde no le importan esas pequeñeces y le enseña un espíritu con el que había hecho un contrato el día anterior. El prota se sorprende al ver el espíritu, pero para no interferir con la historia principal, este miente diciendo que no puede ver espíritus y se marcha. Pues la verdad es que esta chica tiene un papel muy importante en la historia principal, por lo que jamás debe hacerse a ella, ya que solo tendrá ventajas si sigue la historia principal. Pero por otro lado, el prota le pareció alguien interesante a Jánica, en el cual vemos a aquel espíritu Metilde. Esta menciona haberse esforzado para hablar con el prota, pero de igual manera sabe que se volverán a ver, y así, todos los días el prota al amanecer corrió hacia la escuela debido a lo lejos que le quedaba de su refugio, pero vemos que alguien lo espía en secreto. Este necesita estudiar mucho para ganarse la beca para seguir estudiando, mientras que vemos que la chica de pelo rosa es quien lo persigue en secreto. Incluso cuando éste lave su ropa ésta lo espía, hasta que el prota se cansó y la hizo salir de su escondite. Este la amenaza tomando la personalidad de la skin del villano, pero esta no se asusta. Es más, cree que nadie lo conoce bien. El prota no puede demostrarle una sonrisa, pues en realidad, esta chica no es más ni menos que el jefe final del primer acto del juego.
por lo que si se muestra cercano a ella la historia podría cambiar. A lo que este de la nada le pide un favor como amigo, este le pide dinero, lo que la dejó pálida, pues lo que aparentemente nadie sabe es que esta chica proviene de un pueblito, y su única forma de estudiar en la academia es porque todos los años saca una beca tras otra, y ahora la vemos pedirle disculpas al prota, mientras este se da cuenta que con eso se la sacará de encima por ahora. 3 días después, el prota siguió su rutina diaria, debía alejarse de los personajes principales, pero para su mala suerte, cuando regresa a su choza, se topó con una invitada no deseada, alguien con un impacto aún mayor que la chica de pelo rosa, un genio entre genios, además del personaje más poderoso del juego, Lucy Maeril. Esta se despierta por el ruido, a lo que el prota no entiende, ya que él no hizo nada de ruido, pero esta le dice que él no es el ruidoso, sino el espíritu detrás de él, y para su sorpresa, se trata de Metilde, el cual menciona que el espíritu le está pidiendo que salve a la chica de cabello rosa a toda costa. Unos días después, el entrenamiento de combate 1 contra 1 se estaba llevando a cabo, en el cual participan muchos personajes importantes, pero el más importante de todos es el personaje principal, el cual el prota esperaba su combate con ansias. No prestó atención a los demás combates, pues sabe que todos los de primero quedarán como vencedores, al igual que el personaje principal. En ese momento la chica de cabello rosa se le acerca ya que lo ve con mala cara, al prota le sorprende, que incluso después de haberle pedido dinero intente acercársele, a lo que la chica le pregunta si quiere ver contra quién peleará él, lo que deja completamente pálido al prota, pues no recordaba que él también tendría que pelear, ya que en la historia original del juego, fue expulsado de la academia, pero luego de revisar a ver quién era su oponente, decide dejar eso para después, pues ahora le tocaría pelear al personaje principal y no quiere perderse del combate. Pero en ese momento, las bocinas comienzan a llamar al contrincante del personaje principal. Esta era Lucy. El prota no entiende dónde está, pero luego de un pequeño susto esta aparece. El prota recuerda que en el juego, una vez que el combate comienza, el personaje principal, a pesar de no haber usado una espada en su vida, logra bloquear el ataque de Lucy, la cual ella creía que sería suficiente para derrotarlo, lo que la sorprende, pero rápidamente corta la distancia entre ellos, a lo que Lucy utiliza un poderoso hechizo de nivel intermedio, lo que terminó descalificándola, dejando al personaje principal del juego como el primero en haberla derrotado. Ese combate había sido espectacular incluso detrás de la pantalla, pero ahora el prota quería presenciarlo en carne propia, pero una vez comienza el combate, el personaje principal se lanza a mano limpia, a lo que Lucy lo manda a volar con un hechizo, dejándolo completamente dormido, sorprendiendo a todo el público. Jamás había sido talentoso, más bien siempre fue un perdedor, un fracasado que jamás había sacado una buena nota desde que entró a la academia, además de que nunca fue reconocido por nadie. Esos pensamientos hicieron que el personaje principal vuelva a levantarse. El prota recuperó sus esperanzas, y el personaje principal se lanzó hacia Lucy con un último golpe, pero antes de acertar, crea una poderosa magia de viento. El prota observa todo desde la distancia, pues para que la historia prosiga como él la conocía, el personaje principal debía ganar, pero la magia de Lucy fue más fuerte que el ataque del personaje principal, lo que hizo que saliera volando hasta la terraza del tercer piso, para luego caer como podrido, dejando en shock al prota. Lucy se llevó la victoria, lo que significaba que la historia del juego había cambiado, lo cual eso no debería haber sucedido, pues a partir de ahora el prota no podrá predecir los sucesos que abarcarán en el futuro, pues la victoria de Lucy se debió al descuido del prota, ya que esa magia de viento que utilizó Lucy fue un escudo de viento que adquirió al firmar contrato con el espíritu Metilde, pues aquella vez que Lucy apareció en el refugio del prota, aprovechó la visita de Metilde para hacer un contrato y volverse más fuerte. El prota sabe que en este momento no puede dejar solo al personaje principal, por lo que corre pasando por al lado de Lucy sin inmutarse, y es cuando revelan el siguiente combate, el cual sería el prota contra la princesa, lo cual incluso al verla, pasó de ella ignorándola. El prota ve como el personaje principal se estaba yendo muy deprimido, por lo que comienza a intentar motivarlo diciendo que no se rinda, además de que el oponente que le pusieron no era el indicado, además de otras cosas para motivarlo, pero aparentemente nada de esto ayudó. Por otro lado, la princesa nota que el prota no es el mismo,
pues ella lo recuerda como un arrogante que fue expulsado por intentar modificar las notas, pero desde hace un tiempo se ha comportado de manera muy extraña. Pero lo peor de todo es que gracias a su habilidad puede saber que su actitud es verdadera. Ahora estos se encontraban frente a frente, a nada de iniciar su combate. La princesa quiere probar hasta dónde puede llegar el prota, por lo que una vez inicia el combate, esta inicia con una poderosa bola de agua. Esta sabe que el prota puede utilizar magia de viento y fuego, y se pregunta qué tipo de épico combate tendrá, pero para su sorpresa, el prota recibe de lleno el ataque, dándose por vencido. Todos quedaron sorprendidos, y los demás estudiantes comenzaron a murmurar que el prota solo es un hablador, y así, el prota le dio las gracias a la princesa por la batalla y mira a un lado. La princesa se da cuenta que desde que llegó, jamás han cruzado la mirada, además de que el prota no tenía ningún interés en el duelo. Ahora vemos al prota corriendo en busca del personaje principal, pero es alcanzado por la princesa, quien se encontraba muy furiosa por haberse dejado perder contra ella. Esta no entiende qué es lo que planea el prota, y menciona que ya tiene muchas cosas en la cabeza, y sumarle el cambio de actitud del prota la vuelve loca, a lo que el prota la toma de los hombros y le pide que respire y se calme, lo que dejó sonrojada a la princesa. Esta le pregunta si la razón por la que intentó modificar los exámenes fue para ser expulsado de su familia porque sabe que hacen cosas malas. El prota le sorprende la perspicacia de la princesa, pero este le responde que no tiene nada que ver con lo que hizo, a lo que ésta se enfurece, pues entonces no entiende por qué le dio palabras de aliento al personaje principal si anteriormente había modificado su examen para que lo expulsen, a lo que éste le dice que solo quiso parecer bueno para que comiencen a hablar bien de él, a lo que ésta claramente no le cree, pero incluso usa su habilidad de perspicacia para verificar que lo que dice es mentira, a lo cual sí era mentira, pero este sigue insistiendo en que lo que dice es verdad, hasta que llegó un punto en el que la princesa ya le dio igual si era verdad o mentira y le dice que ya se puede ir, ya que ha notado que observa la puerta como si tuviera algo importante que hacer. El prota le agradece y comienza a marcharse, pero antes de irse, este recuerda por todo lo que está pasando la princesa, tales como problemas con el reino, el profesor y sus sirvientes, por lo que le dice que ahora se encuentra en la academia y no en su palacio, por lo que piensa en ella. Esto sorprendió a la princesa, pues ella siempre se la pasó viendo a través de las otras personas, pero es la primera vez que alguien ve a través de ella. Luego, vemos al prota preocupado por haber perdido mucho tiempo, pues la persona más importante de este mundo es el personaje principal, ya que si él se rinde, incluso el mundo puede acabarse, pero para su suerte lo encuentra, aunque muy deprimido. Este intenta acercarse, pero la mejor amiga del personaje principal lo detiene, mientras le pide que deje de molestarlo. Esta vez su mejor amiga lo anima, y se da cuenta que ella fue la única que corrió en su ayuda sin mirar atrás. Además, este ve como el personaje principal recupera sus ánimos, por lo que se da cuenta que él no tiene nada que hacer ahí, por lo que se va caminando muy lento, lo que dejó algo extrañados al personaje principal y su amiga, pues el prota se encontraba actuando como alguien genial, pero antes de que el prota cruce la puerta, una gran explosión aparece, y el prota se pregunta si ya es la hora, pues un combate muy reñido se estaba llevando a cabo entre la chica de cabello rosa y esta chica de pelo rojo, y el prota le parece perfecto que el personaje principal observe todo con atención, pues muy pronto se acerca la batalla contra el jefe final del acto 1, el cual es la chica de pelo rosa. 2 semanas después, el prota ha aumentado sus estadísticas, además de mejorar su estado físico. Este estaba siendo observado por la chica de pelo rosa, que al ver que el prota la descubre se sonroja. Esta no comprende por qué el prota sigue viviendo en ese lugar, pero le confiesa que es tranquilizador. Esta le explica que se siente mal por el estado en el que terminó su oponente, y piensa en disculparse, a lo que el prota le responde que si eso es lo que ella cree, debería hacerlo. Esta se sorprende por la actitud del prota, pues no es nada que ver al chico que conoció hace un año, y al sentirse relajada y tranquila, le confiesa que le gustaría que todas las personas fueran como él. Al día siguiente, el prota se encontraba muy preocupado, pues a pesar de que este juego es extremadamente popular, tiene el defecto de poseer varios finales alternativos. Por ejemplo, en una ruta del juego, si salvas de una emboscada a una chica, la cual resulta ser la hija dorada,
Al descubrir su secreto harás que la hija dorada envía a alguien para acabar con la vida del personaje principal. En cambio, si tratas de hacerte amigo de la hija dorada, de alguna u otra manera la amiga del personaje principal perderá la vida al caer de un precipicio, pero incluso si proteges a la hija dorada, el personaje principal perdería la vida siendo incinerado, por lo que debía alejarse de la persona que traería esos finales, pero para su mala suerte, esa persona es quien lo estaba persiguiendo que al alcanzarlo y colarse enfrente, nos muestran que esta chica es la única hija del magnate de los negocios Quechel, Lortel, la hija de oro. Él decidió continuar ignorándola, pero al notar que insistía tanto decidió escucharla. Esta le dice que ha notado que él y la chica de pelo rosa se han vuelto más cercanos, por lo que quiere que el prota la ayude a ser amiga de la de pelo rosa, a cambio de 3 monedas de oro. El prota parece indeciso, pero la chica se le acerca y coloca las 3 monedas de oro en su bolsillo. El prota presiente que esta chica sabe que pronto deberá pelear con la princesa por el liderazgo de la escuela, por lo que quiere tener más gente de su lado, por lo que decide aceptar su propuesta con un apretón de manos. La chica cuenta que cualquier noble que cae en la pobreza hace cualquier cosa por dinero, incluso vender a su familia, pero el prota fue diferente, pues al darle el apretón de manos, le devolvió las monedas. Este quería aceptar realmente su propuesta y obtener esas monedas, ya que eso lo ayudaría por un tiempo, pero menciona que es muy peligroso juntar a esa chica con la de cabello rosa, ya que eso podría cambiar la historia en gran medida. Pero por la noche, la chica de pelo rojo fue a encontrarse a propósito con la de pelo rosa. Esta planeaba utilizar su enfrentamiento y sus heridas para hacer sentir mal a la de pelo rosa, de esa manera, cuando ésta se deje llevar, volverla su subordinada. Pero, para su sorpresa, ésta ya se encontraba enterada de los planes para volverse amiga de ella, ya que menciona que los espíritus son muy charlatanes y le contaron lo sucedido con ella y el prota, además del buen gesto del prota por no dejarse comprar. Esta se da cuenta que ha actuado muy arrogante, pero menciona que solo fue por la emoción, y de esa manera, esta se marcha con la excusa de que debe preparar muchas cosas para hacer un contrato con un espíritu de alto rango. Pero antes de irse, se disculpa por las heridas durante el combate. La chica de pelo rojo menciona que la vio algo inestable, y pues no se equivoca, pues cuando la de pelo rosa llega a su habitación, ésta se desmorona en el suelo. Ahora vemos al prota secando su ropa a la luz del día, y de repente aparece esta chica, quien es una sirvienta de élite del salón Ofilis, la cual, también es quien lo echó de los dormitorios. Esta le dice que sabía que lo encontraría en ese lugar ya que la chica de pelo rosa le ha hablado mucho del prota. Este cuenta que las sirvientas de élite del salón Ofilis son sirvientas que son buenas en todo, además de GUE son las encargadas de preparar las comidas de los estudiantes. El prota también sabe que es la canasta trae mucha comida, tales como vegetales y hongos recolectados del bosque, por lo que comienza a tratarla de manera amigable, lo que hizo que ésta le diera buenos consejos que le ayudarían en el bosque. De esa manera, con el paso de los días la comida se volvió abundante, con mucha carne y pescados. Además, a lo que el prota solo puede usar 2 técnicas, este logró aumentar la maestría de su técnica de fuego y viento hasta el nivel 10, ahora todo le iba de maravilla, incluso comenzaba a divertirse, pero de la nada algo cae del cielo, abrazando con toda su comida y su campamento. Cuando el polvo se disipa, vemos que se trata de Lucy. El prota no comprende qué hace Lucy en ese lugar, a lo que ésta le cuenta que la sirvienta de élite notó que se saltó una clase y se enfureció tanto que quería golpearla, por lo que no tuvo más opción que utilizar magia de teletransportación para escapar. Esta le pregunta si tiene algo para comer, a lo que el prota la golpea pues mandó a volar toda la comida. Este se sorprende de haber podido acertar el golpe, pues aparentemente ahora no tenía una barrera protectora, a lo que Lucy le dice que se le ha agotado todo su maná, a lo que el prota aprovecha para desquitarse que le haya destruido todo su campamento. Los días siguientes el prota decidió construir un refugio de verdad con madera, pero antes debía estudiar para hacerlo bien. En eso una chica viene para avisarle al prota que la biblioteca estaba por cerrar ya que era muy tarde. Esta se presenta como Elka, a lo que el prota nota que la chica espera a que el prota se presente, pero al decir su nombre, la chica se sorprende. Al prota ya le parece muy familiar esa reacción, pues su reputación sigue siendo la misma, pero la chica le dice que él no es como en los rumores,
pues además de que decían que el prota solo se hace el inteligente, él de verdad se ha pasado mucho tiempo aprendiendo de los libros avanzados, pero ahora sí, ésta se marcha, pero antes de irse, un gran temblor azota el lugar, pues el capítulo final del primer episodio de la historia Hani ha comenzado. Ahora vemos a varios espíritus rondando la zona, pues resulta que esta luz significa que alguien ha invocado a un espíritu de obscuridad del más alto rango, más específicamente a Glascan. La princesa cree que la persona que está detrás de todo es la chica de pelo rosa al perder el control intentando invocar a Glascan. Estos no tienen a nadie a quien recurrir, como profesores o el director, ya que la escuela se encuentra rodeada por una barrera. La princesa cree que si unen todas sus fuerzas podrán derrotar al espíritu de alto rango, pero rápidamente esta chica dice que será imposible, ya que primero deberán acabar con los monstruos de rango intermedio, para luego entrar al edificio donde se encuentra la chica de pelo rosa y acabarla. Pero antes de eso, hay dos espíritus de alto rango, por lo que todos dejan la toma de decisiones a la princesa. Esta planea ir con todos aquellos que tengan habilidades para el combate, pero en ese momento esta chica llega diciendo que no hay ningún otro estudiante disponible, por lo que deberán hacerlo solos. En ese momento también llega esta chica, quien informa que Elka y otro estudiante se encuentran en la biblioteca. En ese momento este chico se altera y decide ir a salvarla, ya que menciona que ella no tiene la fuerza suficiente como para defenderse, a lo que todos intentan calmarlo ya que se encuentra con otro estudiante le piden que confíe en él, pero al revelar que el otro estudiante era el prota, este se mostró extremadamente furioso. La princesa le pide que confíe en el prota, lo que dejó pálidos a todos, pues el prota según los rumores es un chico arrogante y soberbio, por lo que el chico saltó y se dirigió hacia la biblioteca, mientras se abría camino al derrotar fácilmente a espíritus de grado intermedio. Ahora nos cuentan un poco sobre la vida de este chico, pues resulta que este pertenece a una tierra donde viven unos nómadas salvajes, pero cuando cumplió la mayoría de edad, este se alejó de su pueblo, hasta llegar a la capital. Este aprendió a cazar antes que a leer, pero cuando se encontraba solo en un mundo desconocido para él, la primera persona en ayudarlo fue Elka, quien lo acogió en su casa junto a su padre. Incluso fue ella la que le cortó el pelo. Por esa razón ella es tan importante para él, por lo que no podía permitir que se encuentre sola con el prota ya que conoce bien los rumores que dicen sobre él. Mientras corría por los pasillos, este encontró al prota herido acostado. Este no dudó en tomarlo de la ropa y gritarle en dónde estaba Elka, a lo que este le responde que en el piso de lectura 3, por lo que este lo soltó y siguió de largo. Una vez encontró a Elka, notó que se encuentra perfectamente bien, por lo que se llenó de alivio, pero luego de calmarse, notó que todas las estanterías se encontraban rodeando a Elka como un escudo, el cual, estas estanterías serían difíciles de mover incluso para un hombre adulto, pero no solo eso, las ventanas están cerradas con cortinas opacas para que los monstruos no puedan verla. En el pizarrón también se encontraba un texto para explicarle qué hacer a Elka una vez despierte, pero además, este nota vino tinto en la chamarra que cubre a Elka, y al notar que no le pertenece a ella, se da cuenta que todo fue hecho por el prota, dándose cuenta que este puso la salud de Elka sobre él, todo para protegerla. Ahora vemos al prota, quien comienza a recordar lo sucedido, y pues resulta que hace 3 horas el prota salvó a Elka de una estantería, que luego de ponerla a salvo, notó que el capítulo final del primer episodio del juego había comenzado. Este se lamenta por no poder ver espíritus, ya que su nivel de magia espiritual es muy bajo, pero aprovecharía el momento, ya que la magia espiritual de la chica de pelo rosa es muy alto, lo que hace que se materialicen muchos espíritus, por lo que aprovecharía el momento para derrotarlos y aumentar sus estadísticas. Así lo hizo hasta que su habilidad de llamas llegó al nivel 12, pero solo logró subir su magia espiritual hasta el nivel 7, lo cual solo le hubiera faltado un nivel para poder hacer un contrato con algún espíritu. En ese momento el chico bestia se acerca al prota con Elka en su espalda. Este le pregunta por qué lo hizo, porque salvó a Elka, a lo que este no tenía intención de mentirle. Este hizo todo para entrenar, a lo que este no le cree, mencionando que ahora entiende el tipo de persona que es el prota, mientras agacha su cabeza en señal de agradecimiento y respeto, pues ahora este planea devolverle el favor al prota cuando llegue el momento. Este se levanta y le dice al chico que deje de perder el tiempo y vaya con los demás, además de que debe apoyar al personaje principal. Este no comprende por qué el prota habla tan bien del personaje principal,
a lo que éste le explica que él es el único que puede acabar con el espíritu de alto rango con su técnica de tajo elemental. Cuando éste se marcha, el prota recuerda lo sucedido en el juego, pues se supone que el personaje principal debería aprender una habilidad de último momento para derrotar al espíritu de alto rango, pero en ese momento se da cuenta de algo, porque aquel chico habla como si no fuera amigo del personaje principal. Según lo que recuerda el prota, en el acto 1 escena 9, el personaje principal se bate en duelo con el chico bestia, haciendo que aprenda la habilidad de tajo elemental, y luego atraviesa la magia del chico bestia, haciendo que desde ese momento se vuelvan amigos, pero el acto 1 llegó un mes con anticipación, lo que no dio lugar para que esa amistad ocurra, además de que el personaje principal jamás aprendió la técnica de tajo elemental. El prota se da cuenta que toda la historia principal comienza a desmoronarse. El chico bestia llega de regreso con el grupo el cual habían hecho un asalto, pero no les sirvió de nada y salieron heridos, con 2 luchadores menos por las heridas. Estos ya no saben qué hacer, no cómo derrotar al espíritu Tarkan, pero en medio de toda la conmoción, alguien aparece, diciendo que lo mejor será dividir el equipo de asalto en 2, y que él se encargaría de un equipo. Este era el prota, que al no tener más opción, se vio obligado a interferir personalmente en la historia principal. Todos quedan sorprendidos al verlo. Este chico se altera, pues cree que para el prota es un juego, pero el chico bestia lo detiene y deja que el prota siga con su explicación. Este les dice que primero deben derrotar a Tarkan, para luego ir a por la chica de pelo rosa, quien está siendo controlada por el espíritu oscuro Belofer, por lo que para llegar a la chica de pelo rosa, un equipo debe distraer al espíritu Tarkan, mientras que el otro aprovecha la distracción y ve recto hasta donde la chica de pelo rosa parece derrotarla. La chica de pelo rojo se niega, pues si el plan no funciona, Tarkan perseguirá al equipo que se escabulló y deberán lidiar con los 2 espíritus. Al mismo tiempo, a lo que el prota les dice que una vez derroten a la chica de pelo rosa, automáticamente terminarán con los demás espíritus, pero ahora el problema estaba en decidir quién estaría en cada equipo. Ninguno quería ser el que distraerá a Tarkan, por lo que el prota eligió para la distracción a la pelirroja y al chico de pelo largo. Además de él, estos se niegan a hacer la carnada, pero la princesa decide confiar en el prota y dando una orden como la princesa, ordena que la choca de pelo rojo, el prota y el otro chico irían a la distracción, los demás irían a derrotar a la chica de pelo rosa, y así, estos se separaron dando inicio con el plan. Una vez llegaron frente a Tarkan, estos se mandaron contra él. El prota sabe que el chico a su lado es el más fuerte de la facultad de combates, por lo que lo alienta para que no tenga miedo, lo que hizo que éste se llene de confianza, pero cuando llegó a pocos metros de Tarkan, el prota y la chica de pelo rojo habían desaparecido, dejándolo completamente solo. Pero por otro lado, el prota le explicó el verdadero plan a la de pelo rojo. Primero, ella debía haber una abertura para que los demás puedan pasar al lugar donde se encuentra la chica de pelo rosa, a lo que ésta lo hizo al pie de la letra. Utilizando su magia destruyó un muro, haciendo que los demás puedan pasar. La siguiente fase del plan era que ésta debía hacer que Tarkan saliera hasta la plaza, pero había un problema. Las escamas de Tarkan son tan duras que ningún ataque le afecta, pero el prota menciona que él se encargará de las escamas, mientras muestra una bolsa en su mano, por lo que estos comenzaron a correr, mientras que la pelirroja creaba barreras de hielo con la intención de que Tarkan lo siga, y esto funcionaba a la perfección. Mientras tanto, por otro lado, vemos al prota correr por los pasillos de las instalaciones. Este sabe que sin la habilidad del personaje principal, tajo elemental, no podrán romper las escamas de Tarkan, por lo que necesita un ataque de fuego superpotente, pero luego de abrir una puerta, se topa con Lucy, lo cual era exactamente lo que buscaba. Resulta que en el juego tuvieron que excluir a Lucy de esta parte de la historia porque está demasiado rota. Por esa razón los desarrolladores se inventaron el enojo de la sirvienta, lo que hizo que Lucy tuviera que utilizar todo su poder mágico para escapar, lo que hizo que se quedara dormida, pero el prota la toma en su hombro, y ésta despierta solamente por sentir el olor a carne, lo cual es lo que el prota tenía en la bolsa, por lo que se la da de comer. Este corrió con Lucy hasta la terraza que mira hacia la plaza, donde ve que los otros 2 chicos lograron atraer a Tarkan, por lo que este calcula la distancia, y con toda su fuerza, lanza a Lucy hacia Tarkan. Esta no comprende lo que sucede, pero al ver a Tarkan, esta realiza un hechizo extremadamente potente,
lo que hizo que Tarkan pierda todas sus escamas, por lo que el prota aprovecharía ya que ahora si le afectan los ataques, este planea derrotarlo y quedarse con toda la experiencia, pero, en un pequeño panel, vemos a la otra parte del grupo llegando hasta donde se encuentra la peligrosa, la cual ésta les da la bienvenida mientras aún se encuentra siendo controlada por el espíritu. Regresando con el prota, este pregunta por Lucy, a lo que la pelirroja le responde que rodó hacia una esquina. Estos ahora debían encargarse de Tarkan, pero la pelirroja le dice que lo ha atacado con lanzas de hielo y no logró herirlo, a lo que el prota le dice que para acabarlo deben cortar su cabeza, y que su magia de hielo no puede hacer eso, por lo que él se encargará de hacerlo. La pelirroja le dice que mejor lo haga el otro chico, ya que él maneja la espada, a lo que el prota le responde que en el estado tan asustado en el que se encuentra no podrá hacerlo, por lo que él arriesgará su vida por ellos. Esto conmovió a la pelirroja, lo que hizo que ella se decida apoyar por la retaguardia. El prota se manda contra Tarkan. Este se encuentra preparando un hechizo de vientos cuando de pronto ve que la mano del espíritu Glascan comenzaba a aparecer, lo que significaba que el otro equipo había entrado a la fase final, y que la historia va tal y como está planeado, pero al distraerse perdió de vista a Tarkan, quien ya estaba a pocos segundos de lanzarle una gran llamarada, pero la pelirroja salva al prota, lo que le dio el tiempo para cargar al máximo su hechizo, hoja de viento, que, al lanzarlo, una hoja gigante de viento salió expulsada, rebanando a Tarkan. Al derrotarlo, el nivel de magia espiritual del prota aumentó, haciendo que ahora tenga la opción de hacer contratos con espíritus. Por otro lado, el personaje principal se lanza contra la extremidad de Glascan, acabando con ella, y lo vemos caer con un cabello de color distinto al que poseía, y con eso, terminando el ritual de invocación justo al amanecer. Ahora los vemos a los cuatro sentados en el árbol. La pelirroja sabe que ellos dos empezaron con el pie izquierdo, por lo que le estira su mano para empezar de cero. Él le estrecha la mano, y al soltarla nota que le entregó aquellas 3 monedas de oro. La pelirroja se marcha, y mientras se va, el personaje principal viene y le da las gracias al prota. El chico asustadizo se queja con el personaje principal, ya que no tiene por qué darle las gracias, a lo que los demás lo callan. La princesa le dice que enviará una carta de recomendación al consejo estudiantil, a lo que el prota se niega, mencionando que él no hizo casi nada, y los que más se lucieron fueron Lucy y el personaje principal. El prota cree que en realidad debe alejarse de los personajes principales, pero al estar con ellos se siente muy cálido, y puede ver que todos se encuentran mejorando, cada uno en un aspecto de sí mismo, por lo que sabe que no pertenece ahí, así que decide irse en busca de un personaje que quedó detrás de escena, la chica de pelo rosa. El prota recuerda la charla que tuvo con la pelirroja, en la que se preguntaban por qué la pelirrosa perdió el control, y la pelirroja cuenta que en su habitación tiene muchos regalos y notas de aliento, lo que hizo que cargara como piedras en sus hombros, lo que hizo que el espíritu aprovechara esa oscuridad y logre controlarla. Pero ahora había otra duda, porque todo se adelantó un mes, pero recordando, todo comenzó desde que Lucy derrotó al personaje principal y en el combate de entrenamiento, esto hizo que la fama cayera sobre la victoria de la pelirrosa. Pero todo fue causa de que Lucy hizo un contrato con el espíritu Matilde, la cual fue porque encontró un buen lugar donde dormir, el cual fue hecho por el prota, un personaje que no debería haber estado desde el día 1. Ahora regresamos con el prota. La pelirrosa le dice que no quería que la encuentren tan rápido ya que quería llorar muy fuerte. El prota recuerda las palabras del espíritu Matilde, el cual le pide que la ayude en algún momento, como si supiera que todo esto sucedería. Pero eso no es posible, y el prota cree que se debe a que al querer alejarla, el espíritu decidió que fuera el prota quien la ayude, alguien que la aleja y no la elogia como todos los demás. La pelirrosa fracasó al intentar invocar a un espíritu de alto rango, y fue controlada por un espíritu oscuro, todo por querer cumplir las expectativas que todos esperaban de ella, pero a pesar de haber estudiado mucho no pudo hacerlo, a lo que el prota la calma diciendo que ha trabajado duro, lo que hizo que rompa en llanto. En ese momento, muchos espíritus comenzaron a aparecer. La colección y comprensión espiritual del prota llegaron al nivel 10, y el espíritu de bajo rango de fuego Élego, junto al espíritu de bajo rango de viento Dris, se encuentran interesados en el prota, pero no solo ellos, pues Matilde, el espíritu de viento de alto rango también se encuentran interesados en el prota.
Ahora han pasado 10 días desde el juicio de la peli rosa, esta admitió todos sus pecados, aceptando cualquier castigo, pero sus profesores y amigos la defendieron. La princesa también testificó a favor, diciendo que la peli rosa fue controlada por un espíritu oscuro y no estuvo consciente de sus acciones. La pelirroja dio un paso adelante para compensar las pérdidas, y al final la peli rosa terminó siendo despojada de sus beneficios como la mejor de segundo años. También tuvo que devolver todos los premios que obtuvo. Además fue expulsada del Salón Nobilis a partir del próximo semestre.